Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mañana amaneció gris sobre la Ciudad de México, y Mariana Oliva observaba por la ventana del autobús las calles aún mojadas por la lluvia de la noche anterior. A sus 38 años, llevaba en el rostro las marcas de quien había trabajado más de lo debido para mantener a 2 hijos sola. Sus ojos castaños, que una vez brillaron con sueños de juventud, ahora reflejaban una mezcla de cansancio y determinación. Se ajustó el bolso en el regazo y verificó el reloj por tercera vez en aquel viaje. No podía llegar tarde. Nunca podía llegar tarde. Desde hacía 5 años trabajaba como niñera para la familia Valente. Augusto Valente, uno de los empresarios más poderosos del país, construyó su imperio en el ramo de importaciones y exportaciones. Su empresa movía millones cada mes, negociando con países de todos los continentes. El hombre era imponente, de voz grave y mirada penetrante, acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Mariana conocía bien aquella mirada, conocía también el tono de voz que usaba cuando estaba irritado, la forma en que ignoraba su presencia cuando ella servía el desayuno, como si fuera parte del mobiliario. Sus hijos, Bruno y Melissa, eran niños mimados que exigían atención constante. Bruno tenía 10 años y vivía pegado a la videoconsola, gritando cuando perdía. Melissa, de 7, lloraba por cualquier cosa y solo se calmaba cuando Mariana le cantaba. La esposa de Augusto, Silvana, era una mujer elegante que pasaba más tiempo en el salón de belleza y en las tiendas de diseñador que en casa. Mariana prácticamente criaba a esos niños, pero jamás recibió un gracias sincero de ninguno de ellos. El trabajo era exhaustivo. Comenzaba a las 7 de la mañana y solo terminaba después de las 7 de la noche. A veces, cuando Augusto tenía cenas de negocios o Silvana salía a sus eventos sociales, Mariana necesitaba quedarse hasta más tarde. Pero el salario, aunque no era generoso para la cantidad de horas trabajadas, era lo que mantenía a su propia familia viva. Con él, pagaba el alquiler del pequeño apartamento en Iztapalapa, compraba comida, medicinas para su madre que tenía diabetes, y lograba dar algo de dignidad a sus hijos. Gabriel y Laura, sus 2 tesoros. Laura tenía 16 años y estudiaba en escuela pública, soñando con hacer la carrera de enfermería. Era una niña dulce, responsable, que ayudaba a cuidar a su abuela cuando Mariana estaba trabajando. Y Gabriel. Gabriel. Ese niño era diferente desde que nació. Mariana recordaba con nitidez el día en que percibió que su hijo tenía algo especial. Gabriel tenía apenas 5 años cuando comenzó a imitar acentos que oía en la televisión. No era solo imitación infantil. Él captaba matices, entonaciones, ritmos. A los 7 años, ya conseguía conversar en inglés básico solo viendo dibujos animados. A los 9, pidió a su madre que comprara libros usados de idiomas en la librería de segunda mano de la esquina. Mariana no entendía de dónde venía aquella sed de aprender. El niño estudiaba solo. Pasaba horas en la biblioteca pública del barrio, donde tenía acceso a Internet gratuita. Descargaba aplicaciones de idiomas, veía videoclases, conversaba con extranjeros en foros en línea. Era como si hubiera nacido con un don que necesitaba ser ejercitado, cultivado, expandido, y Mariana, aún sin entender completamente aquella obsesión, siempre lo apoyó. Gastaba lo poco que tenía para comprar cuadernos, bolígrafos, auriculares usados, porque ella sabía que la educación era la única salida para que sus hijos escaparan de la pobreza que ella misma nunca había logrado vencer. Ahora, a los 14 años, Gabriel dominaba 9 idiomas. 9. Inglés, español, francés, alemán, italiano, ruso, mandarín, japonés y árabe. Mariana no conseguía comprender cómo su hijo aprendió todo aquello sin haber pisado nunca una escuela particular, sin clases caras, sin viajes internacionales. Pero Gabriel tenía certificados oficiales de suficiencia en cada uno de aquellos idiomas, conquistados en exámenes que hacía con becas de estudio o en programas gratuitos ofrecidos por universidades e institutos culturales.
El niño era delgado, de piel morena heredada del padre que se fue antes de que Laura naciera, cabellos rizados siempre despeinados y una mirada intensa que parecía ver más allá de lo que las personas mostraban. No hablaba mucho, pero cuando hablaba era siempre algo relevante. Tenía una madurez que asustaba a Mariana a veces. Parecía llevar un mundo entero dentro de aquella cabeza. Aquella mañana, sin embargo, Mariana estaba nerviosa por un motivo específico. La escuela de Gabriel estaba en receso por reforma en el edificio, y su madre, que normalmente cuidaba de sus nietos durante el día, se había ido a pasar una semana en casa de su hermana en el interior del país. Laura estaba en una excursión escolar. Mariana intentó de todo para no llevar a Gabriel al trabajo, pero no tenía otra opción. Llamó a algunas amigas, pero todas estaban ocupadas. Intentó convencer a Gabriel de quedarse solo en casa, pero él era menor de edad y ella no se sentía segura dejándolo solo todo el día. Entonces, por primera vez en 5 años, Mariana llevaría a su hijo a casa de los Valente. Ella tenía un miedo que no conseguía explicar completamente. No era miedo de que Gabriel se portara mal. El niño era educado, silencioso, no daba problemas. Era miedo de que Augusto Valente viera a su hijo, viera de dónde venía ella, viera la pobreza que ella intentaba esconder detrás de uniformes limpios y postura profesional. Mariana sabía que el empresario la despreciaba silenciosamente. Sabía que, para él, ella era solo una empleada doméstica más, reemplazable, invisible, y ahora su hijo estaría allí. Su hijo brillante, genial, extraordinario, pero también su hijo pobre, de piel morena, residente del barrio marginal. Mariana sabía que Augusto no vería al genio, vería solo el origen. Gabriel estaba sentado a su lado en 1902, el autobús, con la mochila gastada en el regazo. Dentro de ella llevaba algunos libros y los certificados de suficiencia que había conquistado. Él nunca salía sin aquellos documentos. Eran su prueba de valor, su pasaporte para un futuro diferente. El niño miraba por la ventana en silencio, observando la ciudad despertar. No parecía nervioso. Nunca parecía nervioso. Mariana, por otro lado, sentía el estómago revuelto. Cuando llegaron al complejo residencial de lujo en la zona de Polanco, Mariana respiró hondo antes de pasar por la portería. El guardia la conocía y la saludó con un asentimiento de cabeza, pero frunció el ceño al ver a Gabriel. Ella explicó rápidamente que era su hijo y que necesitaba llevarlo solo por aquel día. El hombre hizo una llamada para confirmar con la casa y, después de algunos minutos tensos, liberó la entrada. El ascensor subió hasta el ático. Gabriel observaba todo con curiosidad silenciosa. Nunca había estado en un lugar tan lujoso. Las paredes espejadas, el suelo de mármol, el olor a perfume caro en el aire. Era un mundo completamente diferente del apartamento de 2 habitaciones donde él dormía en un colchón en el suelo, al lado de su hermana. La puerta del apartamento se abrió y ellos entraron. Mariana pidió en voz baja a Gabriel que se quedara quieto, que no tocara nada, que no llamara la atención. El niño asintió. Ella lo llevó al cuarto de servicio, donde había una pequeña mesa y algunas sillas. Allí él podría quedarse mientras ella trabajaba. Las horas pasaron despacio. Gabriel sacó un libro de la mochila y comenzó a leer. Era un texto en ruso sobre historia de la literatura eslava. Él ya había leído aquel libro 3 veces, pero siempre encontraba nuevos detalles. Mariana iba y venía, trayendo sándwiches y jugo para su hijo, verificando si él estaba bien. El niño la tranquilizaba con una sonrisa. Estaba todo bien. Él sabía quedarse quieto. Alrededor de las 3 de la tarde, Augusto Valente llegó a casa. Mariana oyó la voz grave resonando por el pasillo. Él estaba acompañado de 2 hombres de traje, aparentemente socios o clientes importantes. Hablaban sobre una negociación con una empresa árabe. Mariana entendió por la conversación que era un contrato millonario, algo que podría expandir significativamente los negocios de Augusto. Ella sirvió café en la sala, manteniendo los ojos bajos como siempre hacía. Los hombres ni la miraron.
Continuaron hablando sobre cláusulas contractuales, términos de pago, logística de importación. Mariana volvió a la cocina y respiró aliviada. Faltaban solo algunas horas para irse, pero entonces Bruno apareció corriendo por la casa, buscando algo. El niño abrió la puerta del cuarto de servicio y se detuvo, sorprendido al ver a Gabriel sentado allí. Los dos se miraron por un momento. Bruno tenía 10 años, era rubio, de ojos claros, usaba ropa de marca y zapatillas importadas. Gabriel tenía 14, era moreno, usaba una camiseta descolorida y zapatillas gastadas. Mariana apareció rápidamente, intentando sacar a su hijo de allí, pero Bruno ya había comenzado a hablar alto, llamando a su padre. Augusto apareció en la puerta de la cocina con una expresión de irritación. Sus ojos se movieron de Bruno a Gabriel y luego a Mariana. «¿Qué está pasando aquí, Mariana?», preguntó con voz controlada pero helada. Mariana sintió las piernas temblar. Explicó rápidamente, atropellando las palabras, pidiendo disculpas repetidas veces. Dijo que era solo por aquel día, que no tenía con quién dejar a su hijo, que él no estaba molestando en nada, que se quedaría quieto. Augusto miró a Gabriel con desprecio evidente. El niño se levantó y se quedó de pie, encarando al empresario sin bajar los ojos. Aquel gesto, aquella postura erguida, aquella mirada firme, irritó a Augusto aún más. Él no estaba acostumbrado a ser encarado, especialmente no por un chico pobre. «Tu hijo no debería estar aquí, Mariana», dijo Augusto con frialdad. «Esta es una casa de familia, no un almacén de niños». Las palabras cayeron como piedras. Mariana sintió las lágrimas quemarle los ojos, pero se tragó el llanto. Pidió disculpas nuevamente. Dijo que nunca más sucedería, que se llevaría a su hijo inmediatamente si fuera necesario. Bruno, siempre mimado y cruel cuando tenía público, decidió echar leña al fuego. Señaló los libros en la mochila de Gabriel y se rió. «Mira, papá, trajo libros. Debe estar fingiendo que sabe leer». Uno de los socios de Augusto, que había acompañado la escena con curiosidad mórbida, se rió con él. El otro permaneció en silencio, claramente incómodo con la situación. Gabriel no respondió a la provocación de Bruno, solo continuó mirando a Augusto. Mariana sujetó el brazo de su hijo, intentando sacarlo de allí, pero Gabriel se mantuvo firme. Augusto se dio la vuelta para irse, dando el asunto por terminado, pero entonces Gabriel habló. Su voz era tranquila, clara, sin rastro de nerviosismo o rabia. «Hablo 9 idiomas». El silencio que siguió fue absoluto. Augusto se detuvo en medio del pasillo. Bruno dejó de reír. Hasta el socio que estaba riendo se quedó callado. Todos se giraron para mirar al chico. Augusto volvió despacio, con una sonrisa de escarnio formándose en sus labios. Se cruzó de brazos e inclinó la cabeza, como quien oye una broma particularmente absurda. «¿Tú hablas 9 idiomas?», repitió, y entonces soltó una carcajada alta, escandalosa, que resonó por el apartamento. Los socios rieron con él, más para agradar al jefe que por encontrarlo genuinamente gracioso. Mariana tiró de Gabriel con más fuerza, susurrándole desesperada que se callara, que pidiera disculpas, que no empeorara las cosas. Pero Gabriel no se movió, no desvió la mirada. Augusto se acercó al niño, aún riendo, pero ahora con un brillo peligroso en los ojos. Se inclinó un poco para quedar a la altura de Gabriel y habló con voz llena de veneno. «Chico, tú vives en un barrio marginal. Tu madre es una niñera. Probablemente estudias en una escuela pública que apenas tiene profesores. Y quieres hacerme creer que hablas 9 idiomas. Yo que tengo una empresa internacional, que viajo por el mundo, que estudié en la universidad en otro país, yo hablo 3 idiomas. 3. Y apenas consigo desenvolverme en francés. Pero tú, un chaval de barrio bajo, hablas 9. ¿Sabes lo ridículo que es eso?». Las palabras eran como latigazos. Mariana estaba llorando ahora, sujetando el brazo de su hijo, implorando en silencio para que él parara, se doblegara, aceptara la humillación y preservara su empleo. Pero Gabriel continuó firme. Abrió la boca y comenzó a hablar. Primero en inglés,
después en español, francés, alemán, italiano, ruso, mandarín, japonés, y finalmente en árabe clásico pronunció una frase compleja sobre ética en los negocios y honor en las transacciones comerciales. La pronunciación era perfecta, la entonación impecable. La sonrisa de Augusto desapareció. No de golpe. Se fue apagando poco a poco, como una vela que se derrite. Los socios se miraron entre sí, sorprendidos. Bruno se quedó boquiabierto. Mariana soltó el brazo de su hijo y se llevó las manos al rostro, dividida entre orgullo y terror. Augusto intentó recuperar el control de la situación. Su voz salió más alta de lo que pretendía, revelando nerviosismo. «Cualquiera puede memorizar frases», dijo bruscamente. «Eso no prueba nada, estás exagerando, estás mintiendo. A los niños les gusta inventar historias para llamar la atención. No sé qué te enseñó tu madre, pero las mentiras tienen patas cortas». Gabriel, aún tranquilo, sacó la mochila de la espalda. Abrió la cremallera despacio y comenzó a sacar documentos, uno por uno. Certificados de suficiencia. Inglés avanzado por Cambridge. Español por el Instituto Cervantes. Francés por la Alliance Française. DELE italiano. Goethe alemán. TOEFL ruso. HSK mandarín. LPT japonés. Y finalmente, certificación en árabe clásico por una universidad renombrada del Medio Oriente, obtenida a través de un curso en línea gratuito. Colocó los papeles sobre la mesa de la cocina, uno al lado del otro, en fila organizada. Todos sellados, todos firmados, todos validados por instituciones reconocidas internacionalmente. Augusto se acercó a la mesa con desconfianza. Tomó el primer certificado, lo examinó de cerca. Después el segundo. El tercero. Buscaba desesperadamente alguna falla, alguna evidencia de falsificación, pero cuanto más leía, más cambiaba su expresión. La arrogancia daba lugar a la confusión. La confusión comenzaba a transformarse en algo que él nunca esperó sentir ante un chico de 14 años de un barrio marginal. Respeto. Pero Augusto Valente no era hombre de admitir que estaba equivocado fácilmente. Arrojó los certificados de vuelta sobre la mesa con un gesto brusco y se cruzó de brazos nuevamente. «Los certificados se pueden comprar», dijo, pero la voz ya no tenía tanta convicción. Gabriel sacó el celular del bolsillo. Era un aparato antiguo con la pantalla agrietada, pero funcionaba. Abrió una aplicación de videollamada y marcó un número. En pocos segundos, una mujer asiática de mediana edad apareció en la pantalla. Gabriel comenzó a hablar con ella en mandarín. La conversación fluyó naturalmente, con Gabriel haciendo preguntas complejas sobre literatura, China contemporánea, y la profesora respondiendo con entusiasmo visible. Después de algunos minutos, Gabriel giró el celular hacia Augusto y dijo en español: «Esta es la profesora Shang. Ella da clases en línea de mandarín desde hace más de 15 años. Puede preguntarle sobre mí». Augusto, ahora completamente desconcertado, tomó el teléfono. La profesora Shang, en un inglés con acento marcado pero comprensible, explicó que Gabriel había sido el mejor alumno que ella había tenido en toda su carrera, que él aprendió en 2 años lo que la mayoría de los alumnos tardaban 5 en dominar, que él tenía una capacidad cognitiva excepcional para los idiomas y que ella había recomendado al niño para programas de becas en universidades internacionales. Cuando Augusto devolvió el celular, sus manos temblaban ligeramente. Miró a Gabriel como si lo viera por primera vez. Ya no como el hijo de la niñera, ya no como un chico de un barrio, sino como alguien que desafiaba todas sus creencias sobre mérito, origen y valor. Mariana estaba en shock. Nunca había visto todos esos certificados juntos. Sabía que su hijo era dedicado, pero no tenía la dimensión real de lo que Gabriel había conquistado. Lágrimas de orgullo descendían por su rostro mientras ella observaba a su hijo enfrentar al patrón con una dignidad que ella misma nunca había logrado tener. Uno de los socios de Augusto, el que había permanecido en silencio durante toda la escena, se acercó a Gabriel con expresión respetuosa. Era un hombre mayor,
de cabellos grises y mirada amable. «Chico, esto es extraordinario», dijo. «Yo trabajo con comercio internacional desde hace 30 años y conozco ejecutivos formados en universidades de élite que no hablan la mitad de los idiomas que tú dominas. ¿Cómo conseguiste aprender todo esto?» Gabriel respondió con simplicidad. «Biblioteca pública, internet gratuita, videoclases, aplicaciones y mucha dedicación. Cuando quieres algo de verdad, encuentras la manera». Augusto aún estaba procesando todo aquello. Su mente trabajaba rápidamente, intentando encajar aquella realidad en sus convicciones. ¿Cómo era posible? ¿Cómo un chico sin recursos, sin escuela particular, sin viajes, sin tutores caros, consiguió algo que él mismo, con todos los privilegios del mundo, no consiguió? La respuesta era simple, pero demasiado dolorosa para Augusto aceptar. El talento no se compra, la dedicación no se hereda, la inteligencia no viene con apellido o dirección noble. Bruno, que había comenzado todo con su provocación cruel, ahora estaba escondido detrás de su padre, sin saber cómo reaccionar. Mariana aún lloraba, pero ahora eran lágrimas mezcladas, orgullo y miedo, admiración y terror, porque ella sabía que aquella demostración de competencia podría tener dos consecuencias. O Augusto respetaría a su hijo, o la despediría inmediatamente por orgullo herido. El silencio en la cocina era pesado. Gabriel guardó los certificados de vuelta en la mochila con cuidado, organizando cada uno en su lugar. Guardó el celular en el bolsillo. Se ajustó la mochila a la espalda y esperó. Augusto finalmente habló, pero su voz era diferente, más baja, menos confiada. «Corregiste errores», dijo, no como pregunta, sino como afirmación. Gabriel confirmó con la cabeza. «En la negociación con la empresa árabe. Oí la conversación hace poco. Usaron términos incorrectos 3 veces, términos que pueden cambiar completamente el significado de las cláusulas contractuales. Si firman tal como está, van a perder dinero. Mucho dinero». Los dos socios se miraron alarmados. Augusto sintió el sudor frío descender por la nuca. Aquella negociación valía decenas de millones. Si hubiera errores lingüísticos, toda la estructura del contrato podría desmoronarse. «¿Puedes identificar los errores?», preguntó Augusto, y ahora ya no había escarnio en su voz, solo urgencia. Gabriel podría haberse vengado en aquel momento, podría haber rechazado, dado la espalda, dejado al empresario arrogante sufrir las consecuencias de su ignorancia. Pero no hizo eso, porque Gabriel no era movido por venganza, era movido por justicia, y justicia no es lo mismo que venganza. «Puedo», respondió. «Pero antes necesito hablar sobre otra cosa». Y fue entonces cuando Gabriel sacó el pequeño grabador digital de la mochila. El pequeño grabador digital reposaba en la palma de la mano de Gabriel como si fuera una bomba a punto de explotar. Era un aparato simple, barato, de esos que se pueden comprar en cualquier tienda de electrónica por menos de 50 pesos. Pero en aquel momento, bajo la luz de la tarde que entraba por la ventana del lujoso ático, aquel objeto parecía tener el poder de cambiarlo todo. Augusto Valente miró el grabador y luego al chico. Sus cejas se fruncieron en una expresión que mezclaba confusión e irritación. Todavía no había comprendido completamente lo que estaba sucediendo, pero un instinto antiguo, aquel mismo instinto que lo alertaba sobre trampas en negocios arriesgados, comenzó a sonar como una alarma distante en su mente. «¿Qué es esto, Gabriel?», Augusto preguntó usando el nombre del niño por primera vez. La voz aún cargaba autoridad, pero había una grieta en ella, un temblor casi imperceptible que delataba nerviosismo. Gabriel no respondió inmediatamente. Sus dedos apretaron el botón de reproducción y la oficina se llenó de voces. La primera voz era de Augusto. La segunda era de uno de los hombres que estaba allí presente, el socio de cabellos oscuros llamado Ricardo. Era una conversación que había ocurrido hacía unos 3 meses, durante un almuerzo de negocios allí mismo en el ático. Mariana recordaba aquel día. Ella había servido la comida mientras los hombres discutían estrategias empresariales. Pero lo que salía del grabador no era una discusión de negocios,
Era algo mucho peor. La voz de Augusto resonaba con una claridad asombrosa. Yo nunca contrataría a gente así para puestos importantes, Ricardo. Ya sabes cómo es. No tienen la educación adecuada, no tienen la postura. ¿Te imaginas poner a alguien así para representar mi empresa en una reunión internacional? Sería un desastre. Pueden ser buenos para servicios básicos, pero nada más allá de eso. Es una cuestión de estándar, de imagen. La voz de Ricardo respondía con una risa. Lo entiendo. Perfectamente. Hay que mantener el nivel. No se pueden mezclar las cosas, cada uno en su lugar. Y Augusto continuaba. Exactamente. Y otra cosa, tienen una cultura diferente. No entienden el compromiso, la disciplina. Quieren todo fácil. Ya les di oportunidad a algunos y siempre me arrepentí. Mejor ni arriesgarse. Los mantengo en las funciones operativas y listo. Así todo el mundo está en el lugar correcto. Mariana se llevó las manos a la boca, ahogando un gemido. Ella recordaba aquel almuerzo. Recordaba estar en la cocina preparando el postre sin saber que estaba siendo discutida de esa forma. Sin saber que el hombre para quien ella trabajaba fielmente, hacía 5 años, la veía como alguien inferior por naturaleza, incapaz de crecer, destinada eternamente a funciones subalternas. Las lágrimas volvieron a correr, pero ahora eran diferentes. No eran lágrimas de miedo o vergüenza, eran lágrimas de rabia contenida, de humillación acumulada, de años de desprecio velado que finalmente ganaba voz. 5 años de llegar temprano, salir tarde, cuidar de los hijos ajenos con cariño, mientras dejaba a los propios en casa. 5 años creyendo que si trabajaba duro, si era dedicada, quizás un día ganaría un aumento justo, quizás un reconocimiento sincero. Y todo eso para descubrir que para Augusto ella jamás sería más que un servicio básico. Bruno estaba pálido. Incluso él, con sus 10 años y su crianza mimada, conseguía entender que algo muy grave estaba sucediendo. Los 2 socios de Augusto permanecían inmóviles. Ricardo, cuya voz también estaba en la grabación, tenía el rostro rojo de vergüenza. El otro, el señor de cabellos grises, movía la cabeza con decepción visible. Augusto intentó hablar, pero Gabriel continuó sujetando el grabador. Había más. La conversación proseguía con comentarios aún más específicos, citando a empleados de la empresa por características físicas y orígenes, categorizando a las personas como si fueran productos en un estante, morenos para trabajos manuales, mujeres bonitas para recepción, gente de barrios populares mantenida lejos de cargos de confianza. Cada palabra era una cuchilla afilada, cortando la fachada de empresario respetable que Augusto mantenía públicamente. Cuando la grabación finalmente terminó, el silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriel apagó el aparato y lo sujetó firme, mirando directamente a Augusto. El empresario estaba blanco, no de la palidez del miedo, sino de la palidez de quien acaba de ver su vida entera derrumbarse ante sus ojos. «Me grabaste», Augusto, dijo y la voz salió como un susurro ronco. «Invadiste mi privacidad. Eso es un crimen». Gabriel movió la cabeza con calma. «No es un crimen. Lo verifiqué. En México, la grabación unilateral es permitida cuando una de las partes está presente en la conversación, especialmente si se usa como prueba de un acto ilícito. Yo estaba aquí aquel día. Mi madre me trajo porque la escuela estaba en huelga. Me quedé en el cuarto de servicio, pero lo oí todo. Y lo grabé. Legalmente». Ricardo intentó intervenir, la voz saliendo tensa y aguda. «Eso no prueba nada. Fue una conversación particular, sacada de contexto. Cualquier abogado derribaría esto». Gabriel se giró hacia él con una expresión que revelaba una madurez asombrosa para un chico de 14 años. «El contexto no cambia el contenido. Y 3 meses de mensajes de texto entre ustedes, discutiendo políticas discriminatorias de contratación, también ayudan a establecer el contexto. Sí, también tengo acceso a eso. Todo legal, todo documentado». Augusto dio un paso hacia atrás, como si hubiera recibido un puñetazo.
Miró a Gabriel con una mezcla de shock y algo que se acercaba al miedo. ¿Cómo aquel chico, aquel niño al que había ridiculizado, minutos atrás consiguió hacer todo aquello? ¿Cómo tuvo acceso a información privada? ¿Cómo sabía sobre leyes laborales y derechos civiles? El socio de cabellos grises, que hasta entonces había permanecido callado, finalmente habló. Su voz era seria, cargada de la autoridad de quien había vivido muchos años y conocía las consecuencias de las cosas. Augusto, si esto se filtra, la empresa se acaba. No estoy exagerando. Demandas laborales, investigaciones del Ministerio Público, boicot de clientes, destrucción de la imagen. Todo lo que construiste en los últimos 20 años va a desaparecer en una semana. Y tú lo sabes. Augusto lo sabía. Claro que lo sabía. Había visto empresas más grandes que la suya desmoronarse por escándalos de discriminación. Había visto a ejecutivos poderosos ser humillados públicamente, perderlo todo. Pero él nunca imaginó que sería él. Nunca imaginó que un chico de 14 años sería capaz de derribarlo. El empresario respiró hondo, intentando recuperar el control de la situación. Miró a Gabriel y por primera vez habló con un tono que no era ni de escarnio ni de rabia, sino de alguien intentando negociar. ¿Qué quieres, Gabriel? ¿Dinero? ¿Tu madre quiere un aumento? ¿Es eso? ¿Cuánto? Gabriel no se movió. Su expresión permaneció neutra, casi indiferente. No quiero dinero, quiero justicia. Augusto soltó una risa corta, nerviosa, sin humor. Justicia. Tienes 14 años y estás hablando de justicia. ¿Sabes cómo funciona el mundo, chico? La justicia no existe. Existe el poder, existe el dinero, existe la influencia, y yo tengo todo eso. Tú tienes un grabador barato y una ilusión. Fue entonces cuando Mariana habló. Su voz salió baja, pero firme. Ella había dejado de llorar. Sus ojos estaban fijos en Augusto, y había algo en ellos que el empresario nunca había visto antes. Había dignidad, había fuerza, había la negativa, absoluta de seguir siendo invisible. Señor Augusto, yo trabajé para usted durante 5 años. Cuidé de sus hijos como si fueran míos. Limpié su casa. Cociné su comida. Cancelé compromisos con mi propia familia para quedarme aquí cuando usted me necesitaba. Y todo el tiempo, usted me veía como inferior. Como alguien que no merecía respeto. Mi hijo tiene 14 años, pero él entiende una cosa que usted nunca entendió. La justicia no es una ilusión. Es una necesidad. Y cuando las personas no tienen nada más que perder, la justicia se convierte en lo único que importa. Las palabras de Mariana cayeron como martillos. Augusto la miró y vio por primera vez en 5 años a una persona. No a una niñera, no a una empleada, una persona con sentimientos, con dolores, con sueños destruidos y esperanzas sofocadas. Y por primera vez, él sintió algo que no experimentaba hacía mucho tiempo. Vergüenza. Bruno comenzó a llorar. El niño no entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero sentía que algo precioso se estaba rompiendo. Corrió a su habitación y cerró la puerta de golpe. Ricardo miraba al suelo incapaz de encarar a Mariana o a Gabriel. El socio de cabellos grises observaba todo con una tristeza profunda en los ojos. Gabriel finalmente habló, detallando lo que quería, y cuando comenzó a listar sus exigencias, Augusto percibió que no estaba tratando con un niño. Estaba tratando con alguien que había planeado cada paso, previsto cada reacción, preparado cada movimiento como un ajedrecista experimentado. Primero, mi madre será ascendida a supervisora de cuidados familiares, con un salario compatible con el puesto y todos los derechos laborales regularizados. Con contrato de trabajo en regla, vacaciones, aguinaldo, todas las prestaciones de ley. Todo lo que ella debería haber recibido desde el principio, pero que usted siempre prometió y nunca cumplió. Augusto abrió la boca para protestar, pero Gabriel continuó. Segundo, la empresa creará un programa de becas de estudio para jóvenes de comunidades desfavorecidas, no becas simbólicas, becas reales que cubran colegiaturas, materiales, transporte y alimentación. 50 becas el primer año, 100 el segundo,
200 el tercero, con acompañamiento pedagógico y psicológico. Y la selección se hará por mérito, no por recomendación. Ricardo soltó un gemido de protesta. Eso costará millones. Gabriel lo ignoró. Tercero, yo seré contratado como consultor lingüístico junior. Trabajaré medio tiempo para no perjudicar mis estudios, revisando contratos internacionales, participando en negociaciones cuando sea necesario y capacitando a empleados en idiomas. Salario compatible con el puesto, contrato de trabajo en regla, todo dentro de la ley. Augusto finalmente encontró su voz, aunque salió más aguda de lo que pretendía. Eres menor de edad, no puedes ser contratado así. Gabriel sonrió por primera vez, pero era una sonrisa triste, sin alegría. Sí puedo. Aprendiz menor de edad. Ley 1097. Las empresas grandes están obligadas a contratar un porcentaje de aprendices menores. Su empresa está por debajo de la cuota. Lo verifiqué. Y la consultoría lingüística encaja perfectamente en el programa. Una vez más, señor Augusto, todo legal, todo dentro de la ley. El empresario se pasó la mano por el rostro, sintiendo el sudor frío. Miró a los socios en busca de apoyo, pero Ricardo estaba demasiado ocupado intentando no vomitar, y el señor de cabellos grises solo movía la cabeza indicando que no había salida. ¿Y si me niego? Augusto preguntó, ya sabiendo la respuesta. Gabriel sacó 2 grabadores pequeños más de la mochila y los colocó sobre la mesa. Entonces, estas 3 copias de la grabación, más todas las evidencias documentales que reuní, irán al Ministerio Público del Trabajo, a la prensa y a cada gran cliente de su empresa. En 24 horas usted será el empresario más odiado de México. En 48 horas habrá perdido la mitad de los contratos. En una semana estará respondiendo a demandas que drenarán su fortuna hasta que no quede nada. El silencio volvió, pero era un silencio diferente. Era el silencio de alguien que acaba de perder una batalla que ni siquiera sabía que estaba librando. Augusto miró a Gabriel y vio no un enemigo, sino un espejo. Un espejo que reflejaba todo lo que él se había convertido. Todo lo que había perdido en el camino en busca de poder y dinero. Humanidad, empatía, justicia. El socio de cabellos grises se acercó a Gabriel y le extendió la mano. El niño la estrechó con firmeza. «Mi nombre es Fernando», el hombre dijo. «Soy socio minoritario de esta empresa desde hace 15 años, y debo decir que en todo este tiempo nunca vi a nadie negociar con tanta inteligencia y preparación. Serías un excelente abogado o diplomático, o ambas cosas». Gabriel agradeció con un asentimiento de cabeza. Fernando se giró hacia Augusto y habló con seriedad. «Acepta sus condiciones». «No, es chantaje, es corrección, es la oportunidad de hacer lo correcto antes de ser forzado a hacerlo, y sinceramente, Augusto, deberías haberlo hecho hace mucho tiempo». Augusto aún intentó resistir. Su orgullo, aquella armadura que él construyó a lo largo de décadas de éxito empresarial, no quería ceder. Pero entonces miró a Mariana. Vio las lágrimas secas en su rostro, vio la postura erguida, la dignidad herida, pero no quebrada, y algo dentro de él, algo pequeño y olvidado hacía mucho tiempo, comenzó a resquebrajarse. Recordó cuando tenía 14 años. Recordó a su madre lavando ropa para afuera para mantener a la familia después de que el padre los abandonara a todos. Recordó pasar hambre, de usar ropa donada, de ser mirado con desprecio por ser pobre. Recordó el día en que juró que nunca más sería pobre, nunca más sería despreciado, nunca más sería invisible. Pero en algún lugar del camino se transformó exactamente en aquello que odiaba. Se convirtió en el opresor, el hombre que miraba hacia abajo con desprecio, el hombre que quitaba dignidad a los demás para inflar la propia. Augusto se sentó pesadamente en una silla, se pasó las manos por el cabello, y por primera vez en muchos años pareció viejo, cansado, perdido. «Está bien», dijo y la voz salió derrotada. «Acepto todas las condiciones». Gabriel no demostró triunfo, no sonrió, no celebró. Solo sacó otro documento de la mochila. Era un contrato,
impreso, organizado, con todas las cláusulas detalladas. Augusto tomó el papel y comenzó a leer, y conforme leía, su expresión cambiaba de sorpresa a incredulidad y finalmente a una especie de respeto renuente. Cada punto estaba allí, cada exigencia de Gabriel transformada en cláusula contractual jurídicamente válida. Había espacio para la firma, para testigos, para la fecha. Había incluso penalidades en 1960, caso de que Augusto intentara revertir cualquiera de los cambios. El documento estaba perfecto, profesional, irrefutable. ¿Preparaste esto solo?, Augusto preguntó, genuinamente impresionado. Tuve ayuda de un abogado laboral. Él atiende gratuitamente en la clínica jurídica de la universidad pública donde hace una maestría. Revisó todo 3 veces. Está todo correcto. Todo ejecutable. Ricardo finalmente habló, la voz aún temblorosa. Augusto, piénsalo bien. Estás siendo coaccionado. Fernando respondió antes de que Augusto pudiera hablar. Está siendo confrontado con las consecuencias de sus propios actos. No es coacción, es responsabilidad. Firma pronto, Augusto, y agradece que este chico tenga la madurez suficiente para ofrecer una salida en lugar de solo destruirlo todo. Augusto tomó la pluma. Sus manos temblaban ligeramente. Firmó. Fernando firmó como testigo. Gabriel firmó como parte interesada. Mariana, aún en shock, firmó como beneficiaria directa de algunas de las cláusulas. Cuando todos terminaron, Gabriel guardó el documento original en un sobre sellado y se lo entregó a Fernando. Por favor, guarde esto. Sé que usted es un hombre honorable. Confío en que garantizará el cumplimiento del acuerdo. Fernando aceptó el sobre con solemnidad. Miró a Gabriel con algo cercano a la admiración. Tienes algo que la mayoría de los adultos perdió en el camino. Tienes principios. Y más importante, tienes el valor de luchar por ellos. No pierdas eso nunca, chico. Gabriel solo asintió. Estaba cansado. No físicamente, pero emocionalmente exhausto. Todo aquello había sido planeado durante meses, desde el día en que oyó a Augusto hablando de aquellas cosas terribles y decidió grabar. Desde entonces, él estudió leyes laborales, consultó abogados, preparó cada documento, previó cada objeción. Todo para aquel momento. Mariana abrazó a su hijo, lo apretó fuerte, como si quisiera protegerlo de un mundo que ella sabía ser cruel e injusto. Gabriel le devolvió el abrazo y le susurró al oído. Acabó, mamá. Ya no tienes que doblegarte ante nadie. Y Mariana, que había pasado tantos años tragándose humillaciones, aceptando el irrespeto, sonriendo cuando quería llorar, finalmente permitió que el llanto saliera. No era llanto de tristeza, era llanto de liberación. Augusto observaba a madre e hijo abrazados y sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo. Sintió que había perdido algo esencial, algo que el dinero no podría comprar de vuelta. Había perdido su propia humanidad, y un chico de 14 años acababa de mostrarle cuánto eso le había costado. Ricardo se despidió rápidamente, claramente queriendo salir de allí lo más pronto posible. Fernando permaneció un poco más, conversando con Gabriel sobre los próximos pasos, sobre cómo implementar el programa de becas, sobre logística y cronograma. El niño respondía todas las preguntas con claridad y seguridad. Él había pensado en todo. Cuando Fernando finalmente salió, quedaron solo Augusto, Mariana y Gabriel en la oficina. La tarde ya moría afuera, y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Bruno continuaba en su habitación, y nadie fue a llamarlo. Él necesitaba procesar lo que había visto. Augusto rompió el silencio, y su voz era diferente ahora. Ya no tenía la arrogancia de antes, ya no tenía el desprecio automático. Tenía solo cansancio y quizás un pequeño comienzo de vergüenza genuina. Gabriel, aquellos errores en la negociación árabe que mencionaste, ¿aún puedes mostrarme cuáles son? Gabriel confirmó con la cabeza. Se sentó a la mesa y tomó los documentos de la negociación que estaban sobre la mesa. Durante la próxima hora, él explicó cada error lingüístico, cada matiz cultural que había sido ignorado,
cada término que podía ser interpretado de forma diferente. Augusto escuchaba en silencio, tomando notas, haciendo preguntas. Y conforme escuchaba, él entendía que aquel chico no solo había salvado su reputación, había salvado millones en contratos que podrían haberse desmoronado por errores evitables. Cuando Gabriel terminó, Augusto se quedó en silencio por un largo momento. Entonces hizo una pregunta que no tenía nada que ver con negocios. ¿Por qué no me destruiste? Tenías poder para hacerlo. Podrías haberme humillado públicamente, arruinarme. ¿Por qué ofreciste una salida? Gabriel miró al empresario a los ojos y respondió con una simplicidad que era más profunda que cualquier filosofía compleja. Porque destruirte no arreglaría nada, no traería justicia, solo crearía más dolor. Yo no quiero venganza, quiero cambio. Y el cambio real solo sucede cuando las personas tienen la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. Augusto las absorbió lentamente, dejando que penetraran la armadura de cinismo y orgullo que él había construido a lo largo de los años. Y por primera vez en décadas, sintió algo que ya no sabía que era capaz de sentir: esperanza de ser una persona mejor. Los 3 meses siguientes trajeron una transformación que nadie podría haber previsto. El lujoso ático en Polanco seguía igual, con sus muebles caros y sus ventanales de cristal que ofrecían una vista privilegiada de la ciudad. Pero lo que sucedía dentro de aquellas paredes era completamente diferente. Mariana se despertaba cada mañana, aún sin creer completamente en la nueva realidad. Ahora tenía un contrato de trabajo en regla como supervisora de cuidados familiares, un título que parecía extraño en los primeros días, pero que poco a poco ella aprendió a llevar con dignidad. El salario prácticamente se había triplicado. Por primera vez en años ella conseguía pagar las cuentas sin la opresión en el pecho, sin tener que elegir entre comprar medicinas para su madre o comida para sus hijos. Pero el cambio más profundo no estaba en el cheque de pago, estaba en la forma en que era tratada. Augusto ya no la llamaba con aquel tono impaciente, no le lanzaba órdenes como si fuera un objeto. La saludaba por la mañana, le preguntaba sobre su familia, escuchaba cuando ella sugería cambios en la rutina de los niños, y aunque todavía había una distancia entre ellos, era una distancia de respeto mutuo, no de desprecio. Silvana, la esposa de Augusto, tardó más en aceptar los cambios. En los primeros días, trató a Mariana con frialdad glacial, claramente resentida por tener que reconocer a una exniñera como supervisora. Pero conforme pasaban las semanas, algo cambió. Tal vez fue cuando Mariana sugirió un mejor cronograma educativo para Bruno y Melissa, basado en estudios de desarrollo infantil que ella había leído, o cuando organizó las actividades de los niños de forma tan eficiente que Silvana tuvo más tiempo libre sin renunciar a la calidad de los cuidados. Poco a poco, el hielo se derritió. No se hicieron amigas, pero desarrollaron una relación profesional saludable, basada en competencia y resultados. Bruno y Melissa también cambiaron. Al principio, Bruno estaba confundido y avergonzado por lo que había presenciado aquel día. Había visto a su padre ser confrontado, humillado, forzado a reconocer errores. Para un niño de 10 años acostumbrado a ver a su padre como una figura todopoderosa, aquello fue chocante. Pero con el tiempo Bruno comenzó a observar a Gabriel con curiosidad. El chico que tenía su edad más 4 años y hablaba 9 idiomas. El chico que tuvo el valor de enfrentar a un multimillonario. Un día, Bruno le pidió a Gabriel que le enseñara mandarín. Gabriel aceptó. Las clases tenían lugar 2 veces por semana, después de la escuela de Bruno. Al principio era solo cumplimiento de una obligación, pero poco a poco una extraña amistad comenzó a formarse. Bruno descubrió que aprender era interesante cuando alguien enseñaba con paciencia. Y Gabriel descubrió que Bruno no era solo un niño mimado. Era un niño al que nunca se le había enseñado empatía o esfuerzo, porque todo siempre le había llegado demasiado fácil. Melissa, por su parte, se apegó a Gabriel de una forma casi conmovedora. Lo seguía por la casa,
pidiéndole que contara historias en otros idiomas, haciendo preguntas sobre países distantes. Gabriel tenía paciencia infinita con la niña. Contaba historias de la mitología china en mandarín, traducía canciones rusas, explicaba por qué el árabe se leía de derecha a izquierda. Melissa absorbía todo con los ojos brillando de fascinación. Pero la mayor transformación estaba sucediendo con Augusto. En los primeros días después de firmar el contrato, el empresario se recluyó, canceló reuniones, evitó eventos sociales, pasó horas encerrado en la oficina. Fernando, el socio de cabellos grises, lo visitaba regularmente, conversando largamente sobre responsabilidad social, sobre legado, sobre el tipo de hombre que Augusto quería ser recordado. Fue Fernando quien sugirió que Augusto visitara la comunidad donde Mariana y Gabriel vivían. Al principio, Augusto se negó categóricamente. La idea de entrar en un barrio marginal lo llenaba de prejuicios y miedos que él ni siquiera sabía que tenía. Pero Fernando insistió: si quieres realmente cambiar, necesitas entender de dónde vienen esas personas. Necesitas ver con tus propios ojos la realidad que siempre ignoraste. Y así, en una mañana de sábado, Augusto Valente, empresario multimillonario, entró por primera vez en la comunidad de Iztapalapa, donde Mariana crió a sus hijos. Fue acompañado por Fernando y por Gabriel, quien sirvió de guía. Mariana prefirió no ir. Aquel era un momento que Augusto necesitaba vivir sin ella presente. Augusto nunca había estado en un lugar así. Las callejuelas estrechas, las casas pequeñas unas al lado de las otras, el ruido constante, el olor a comida mezclado con el de aguas residuales, niños corriendo descalzos, mujeres lavando ropa en tinas, hombres volviendo del trabajo con uniformes sucios de pintura o grasa. Era un mundo que él siempre supo que existía, pero que se mantuvo distante, como si fuera algo en otro país. Gabriel llevó a Augusto hasta la biblioteca comunitaria. Era un espacio pequeño, montado en una sala cedida por la Asociación de Vecinos. Tenía algunas estanterías con libros donados, computadoras antiguas pero funcionales, y mesas donde niños y adolescentes estudiaban. Fue allí donde Gabriel aprendió 9 idiomas. Allí, en aquel espacio minúsculo, con internet lenta y libros desgastados por el uso. Augusto se sentó en una de las sillas de plástico y observó en silencio. Había una niña de unos 12 años leyendo en voz alta para un grupo de niños más pequeños. Un adolescente de 16 años ayudaba a otro con una tarea de matemáticas. Una señora mayor usaba la computadora por primera vez, con la ayuda paciente de un joven voluntario. Había orden allí, había esperanza, había dignidad. Uno de los coordinadores de la biblioteca, un hombre de unos 50 años llamado don Joaquín, reconoció a Gabriel y lo saludó con entusiasmo. «Gabriel, muchacho, ¿cuánto tiempo? Oí decir que estás trabajando ahora, ¿es verdad?» Don Joaquín era un profesor jubilado que dedicaba sus días a mantener aquella biblioteca funcionando con recursos mínimos. Gabriel presentó a Augusto solo como un empresario interesado en proyectos sociales. No mencionó el verdadero motivo de la visita. Don Joaquín mostró la biblioteca entera, hablando con orgullo de cada logro, de los libros donados que consiguieron recaudar, de las 3 computadoras que un técnico de la comunidad arregló gratis, de la asociación con una universidad que enviaba practicantes para dar clases de apoyo gratuitamente. ¿Y qué necesitan?, Augusto preguntó, y fue la primera vez que su voz sonó genuinamente interesada, sin condescendencia. Don Joaquín soltó una risa sin humor. «Ah, señor, necesitamos de todo. Más libros, más computadoras, mejor internet, material escolar. Pero principalmente necesitamos que los jóvenes crean que estudiar vale la pena. Muchos se rinden porque no ven futuro. Trabajan desde temprano para ayudar en casa. Dejan de estudiar a la primera dificultad. Es una batalla diaria convencerlos de que la educación es una salida». Augusto se quedó en silencio. Miró alrededor nuevamente y por primera vez realmente vio potencial desperdiciado por falta de oportunidad. Vio inteligencia sofocada por necesidad.
Vio sueños pospuestos indefinidamente porque la supervivencia venía primero. Cuando salieron de la biblioteca, Augusto caminó por las callejuelas en silencio. Gabriel no dijo nada, solo lo acompañó. Fernando seguía detrás observando la transformación que ocurría en el rostro de su amigo. En determinado momento, una mujer detuvo a Gabriel en la calle. Era doña Concepción, vecina de Mariana. Abrazó al niño con cariño y preguntó por su madre, por Laura, por los estudios. Gabriel respondió con el respeto que siempre tuvo por los mayores. Doña Concepción entonces percibió a Augusto y Fernando, los dos completamente fuera de lugar en aquel escenario con sus ropas caras. ¿Son amigos tuyos, Gabriel?, preguntó ella con desconfianza visible. Sí, Gabriel respondió simplemente. Están conociendo la comunidad. Doña Concepción los examinó de arriba abajo y entonces soltó una risa. Entonces llévenlos a conocer de verdad. Llévenlos a casa de doña María, que hace el mejor acarajé de la ciudad, y al taller de don Pablo, que arregla cosas que todo el mundo decía que no tenían arreglo. Muéstrenles a estos muchachos que aquí hay más que pobreza. Hay gente trabajadora, honesta, talentosa. Gente que merece respeto. Y fue lo que Gabriel hizo. Llevó a Augusto y Fernando a conocer a doña María y a probar el acarajé. Los llevó al taller de don Pablo, un señor de 60 años que arreglaba desde refrigeradores hasta celulares, todo aprendido solo, sin haber hecho nunca un curso técnico. Los llevó a la tiendita de doña Teresa, que vendía dulces caseros y mantenía a 5 nietos con aquel trabajo. Presentó al pastor Raimundo, que dirigía un proyecto de reinserción social de jóvenes. Mostró la cancha donde se realizaban los entrenamientos de fútbol los fines de semana, coordinados por voluntarios de la propia comunidad. A cada persona que conocía, Augusto entendía un poco más. Entendía que había pasado la vida entera mirando a esas personas como estadísticas, como problemas sociales, como algo distante y abstracto. Nunca como individuos con historias, sueños, talentos y dignidad. Cuando volvieron al ático ya era el final de la tarde. Augusto entró en casa en silencio, fue directo a la oficina y se quedó solo por horas. Silvana intentó hablar con él, pero él pidió estar solo. Necesitaba procesar todo aquello que había visto. Aquella noche, Augusto no consiguió dormir. Se quedó en la terraza, mirando las luces de la ciudad, pensando en cuántas historias como la de Gabriel existían por allí. Cuántos talentos desperdiciados, cuántas inteligencias sofocadas, cuántas madres como Mariana trabajando hasta la extenuación por salarios indignos, y cuántos empresarios como él sentados en áticos lujosos, perpetuando aquel sistema. El lunes siguiente, Augusto convocó una reunión extraordinaria con toda la directiva de la empresa. En la sala estaban Fernando, Ricardo y otros 5 directores. Augusto entró con una carpeta llena de documentos y la colocó sobre la mesa. «Vamos a implementar cambios estructurales en la empresa», anunció sin preámbulos. «Y no estoy pidiendo opinión, estoy informando». Durante los próximos 40 minutos, Augusto detalló un plan completo de reestructuración de los procesos de contratación. Ya no habría exclusión basada en origen, etnia o clase social. Los criterios serían exclusivamente mérito, competencia y adecuación al puesto. Anunció la creación del programa de becas que Gabriel había exigido, pero fue más allá. No serían solo becas escolares. Habría mentoría profesional, prácticas remuneradas en la propia empresa y un compromiso de contratación efectiva de los mejores alumnos después de la formación. Ricardo intentó argumentar sobre costos, sobre riesgo, sobre mantener el estándar de la empresa. Augusto lo cortó con una frialdad que asustó a todos. El estándar de nuestra empresa, Ricardo, nos estaba llevando a un escándalo de discriminación. El estándar de nuestra empresa era ilegal, inmoral e insostenible. Si no puedes ver eso, quizás ya no seas adecuado para tu función aquí. Ricardo palideció. Nunca había visto a Augusto hablar así. Nunca había visto al empresario defender algo con tanta convicción que no fuera lucro o expansión de negocios. Fernando observaba todo con una sonrisa discreta. Aquel era el Augusto que él conoció 30 años atrás,
cuando los dos eran jóvenes empresarios empezando de cero. Un hombre que creía en la justicia, en el mérito real, en hacer lo correcto. Aquel Augusto se había perdido en algún momento del camino, pero quizás estaba volviendo. Mientras tanto, Gabriel comenzaba su rutina como consultor lingüístico junior. Trabajaba 3 tardes por semana, después de la escuela. Su oficina era pequeña pero funcional, con una computadora moderna y todo el material necesario. Su primera tarea oficial fue revisar todos los contratos internacionales activos de la empresa. Encontró errores en 7 contratos, errores que, si no fueran corregidos, podrían costar a la empresa cerca de 15 millones de pesos en multas e indemnizaciones. Augusto se puso blanco cuando leyó el informe de Gabriel. 15 millones. 15 millones que podrían haberse perdido por descuido, por arrogancia, por creer que dominaban idiomas que en realidad no dominaban. Gabriel no solo identificó los errores, sugirió correcciones, redactó adendas contractuales y hasta entró en contacto directo con representantes de las empresas extranjeras para negociar las alteraciones. Hacía todo en perfecto inglés, mandarín o árabe, dependiendo del caso. Los ejecutivos del otro lado quedaban impresionados. ¿Quién es este nuevo consultor? ¿Dónde lo encontraron? Es excepcional. Y Augusto, que al principio había firmado el contrato de Gabriel por coacción, ahora entendía que no solo había contratado a un consultor, había contratado a alguien que valía 10 veces el salario que recibía. La transformación de Gabriel también era visible. El niño delgado de ropa gastada ahora usaba ropa adecuada para el ambiente corporativo, comprada con el primer salario. Pero él no cambió su esencia. Continuaba educado, humilde, dedicado. Continuaba frecuentando la biblioteca comunitaria los fines de semana, ahora como voluntario, enseñando idiomas a otros niños. Seguía siendo el mismo Gabriel, solo que ahora con oportunidades a la altura de su talento. Mariana observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo por lo que había conquistado. Preocupación porque sabía que el mundo corporativo era cruel y que Gabriel, a pesar de toda su inteligencia, aún era un niño en muchos aspectos. Ella conversaba con él todas las noches, asegurándose de que estaba bien, de que no estaba siendo explotado, de que sus derechos estaban siendo respetados. Pero Gabriel tranquilizaba a su madre. Él estaba bien. Por primera vez en la vida estaba usando sus talentos para algo más que sobrevivir. Estaba construyendo algo, estaba marcando la diferencia. Y sobre todo, estaba probando que el origen no determina el destino. El programa de becas comenzó a funcionar 3 meses después del acuerdo. La difusión se hizo en las escuelas públicas, en las asociaciones de vecinos, en las iglesias, en las bibliotecas comunitarias. Los criterios eran claros: mérito académico, compromiso y necesidad económica. No importaba dónde vivía la persona, cuál era el color de su piel o quiénes eran sus padres. Importaba lo que podía hacer y cuánto estaba dispuesta a esforzarse. Más de 1000 jóvenes se postularon para las primeras 50 plazas. Gabriel participó en el proceso de selección junto con un equipo de psicólogos y educadores contratados específicamente para ello. No eligieron solo a los mejores alumnos, eligieron a aquellos que demostraban potencial, aunque las notas no fueran perfectas. Eligieron a aquellos que tenían fuego en los ojos, aquellos que querían más. La ceremonia de entrega de las becas fue emocionante. Tuvo lugar en el auditorio de la empresa, decorado para la ocasión. 50 jóvenes y sus familias fueron invitados. La mayoría nunca había entrado en un edificio corporativo antes. Miraban todo con los ojos muy abiertos, intentando absorber aquel mundo que siempre pareció tan distante. Augusto hizo el discurso de apertura, y por primera vez en muchos años habló de corazón. Contó sobre su propio origen humilde. Contó cómo casi olvidó de dónde venía. Contó cómo un chico de 14 años tuvo que recordarle que el talento no tiene dirección y que la oportunidad debería basarse en el mérito, no en el privilegio. Presentó a Gabriel a la audiencia. El niño subió al escenario bajo aplausos entusiastas.
Augusto le puso la mano en el hombro y dijo: «Este joven me enseñó más sobre justicia y coraje en un día de lo que aprendí en 20 años de carrera. Él probó que cuando das una oportunidad real a personas talentosas, no solo la aprovechan, se destacan. Y este programa existe porque él tuvo el valor de exigir que yo hiciera lo correcto». Gabriel habló brevemente. Dijo que aquellas becas no eran caridad, eran inversión. Inversión en las personas que harían el México del futuro. Dijo que cada uno de ellos allí tenía potencial para cambiar no solo sus propias vidas, sino sus familias, sus comunidades, su país, y que esperaba verlos de allí a algunos años, no como beneficiarios de un programa social, sino como profesionales competentes, marcando la diferencia en sus áreas. Mariana estaba en la audiencia, llorando de emoción. Laura, su hija de 16 años, estaba a su lado, también emocionada. Doña Concepción, don Joaquín, doña María, todos fueron invitados. Representaban a la comunidad que creyó en Gabriel cuando nadie más creería. Después de la ceremonia, hubo un cóctel. Por primera vez, familias de comunidades desfavorecidas compartían el mismo espacio que ejecutivos de traje y corbata. Al principio había tensión, miradas de desconfianza, barreras invisibles, pero poco a poco las conversaciones comenzaron a fluir. Los ejecutivos descubrieron que aquellas personas tenían historias fascinantes, sueños inspiradores, una garra que la mayoría de ellos nunca necesitó tener. Y las familias descubrieron que no todos los ricos eran iguales, que algunos realmente se preocupaban. Fernando circulaba por el salón, conversando con todos, acercando a las personas. Era bueno en eso, siempre lo fue, y observaba a Augusto de lejos, viendo a su amigo finalmente reconectarse con su propia humanidad. Silvana también estaba allí, y para sorpresa de todos, fue una de las anfitrionas más atentas. Conversó largamente con Mariana sobre los desafíos de criar hijos, y por primera vez las dos mujeres se conectaron no como jefa y empleada, sino como madres. Silvana admitió que tenía mucho que aprender de Mariana sobre resiliencia y dedicación. Y Mariana, generosa a pesar de todo, dijo que también tenía mucho que aprender sobre administración y organización. Bruno y Melissa estaban corriendo por el salón con otros niños, hijos de los becarios. Por primera vez, jugaban con niños que no eran de la misma clase social. Y descubrieron que reír, jugar y divertirse no dependía de cuánto dinero tenían sus padres. Cuando la noche terminó y todos se fueron, Augusto se quedó solo en el salón vacío. Miró alrededor, a las sillas desocupadas, a los vasos de jugo olvidados sobre las mesas, a los globos aún sujetos al techo, y sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo. Sintió que había hecho algo significativo, algo más grande que cerrar un contrato millonario, algo que realmente importaba. Y por primera vez en muchos años, Augusto Valente durmió en paz. 6 meses después de aquel día que lo cambió todo, Gabriel estaba sentado en una sala de reuniones en el 23º piso del edificio corporativo, rodeado de ejecutivos que tenían el triple de su edad y décadas de experiencia en negocios internacionales. Vestía un traje sencillo pero elegante, comprado por Mariana con parte de su primer salario. El cabello rizado estaba peinado con cuidado, pero eran los ojos lo que llamaba la atención. Aquella mirada intensa, madura más allá de sus ahora 15 años, que parecía ver a través de las palabras hasta llegar a las intenciones reales. La negociación era con una empresa de los Emiratos Árabes Unidos. Se trataba de un contrato de importación de componentes electrónicos que valía 42 millones de pesos. Augusto estaba a la cabecera de la mesa, pero había dejado claro antes de que la reunión comenzara que Gabriel tendría autonomía total para conducir la traducción simultánea y para intervenir en caso de percibir cualquier problema lingüístico o cultural. Los representantes árabes llegaron puntualmente. Eran 3 hombres de mediana edad, vistiendo trajes tradicionales, liderados por un empresario llamado Shalil Al-Mansur. Saludaron a Augusto formalmente y entonces notaron a Gabriel. Hubo un intercambio de miradas entre ellos,
claramente sorprendidos por ver a alguien tan joven en una negociación de aquella magnitud. Jalil se dirigió a Gabriel en árabe, probándolo. ¿Tú eres el traductor? Pareces muy joven para estar aquí. Gabriel respondió en árabe clásico impecable, con el acento correcto y la formalidad apropiada. Tengo 15 años, señor Al-Mansur, pero domino el árabe desde hace 4. Será un honor servir de puente entre nuestras culturas en esta negociación. Que Alá bendiga nuestro encuentro con honestidad y prosperidad mutua. El rostro de Jalil se iluminó. Respondió en árabe, ahora con un tono de respeto genuino. Su pronunciación es excelente y conoce los saludos apropiados. Esto es raro en alguien tan joven, especialmente en Occidente. ¿De dónde aprendió? Gabriel explicó brevemente, aún en árabe, sobre su trayectoria de aprendizaje. Jalil escuchó con atención creciente y entonces se giró hacia Augusto, esta vez hablando en inglés. Señor Valente, este joven es extraordinario. En mi experiencia trabajando con empresas mexicanas, nunca encontré a nadie que comprendiera tan profundamente no solo el idioma, sino los matices culturales del mundo árabe. La reunión comenzó. Gabriel traducía simultáneamente, pero hacía más que eso. Captaba no solo las palabras, sino las intenciones detrás de ellas. Cuando Jalil usaba una expresión que podía ser interpretada de múltiples formas, Gabriel explicaba los diferentes significados antes de que Augusto respondiera. Cuando se mencionaba un término técnico, él verificaba si todos tenían el mismo entendimiento antes de proseguir. En determinado momento, durante la discusión sobre cláusulas de pago, uno de los representantes árabes usó una construcción gramatical que podría crear una laguna contractual significativa. Era algo sutil, que pasaría desapercibido para la mayoría de los traductores. Pero Gabriel lo percibió, pidió permiso y, con delicadeza, señaló la ambigüedad. Explicó en árabe que aquella formulación podría ser interpretada de 2 formas completamente diferentes y que eso podría crear problemas futuros para ambas partes. Jalil se quedó en silencio por un momento, analizando lo que Gabriel había dicho. Entonces sonrió y asintió con la cabeza. Tiene razón, joven, y agradezco que señale esto. Vamos a reformular para dejarlo claro. Un buen negocio es aquel donde ambos lados entienden exactamente lo que se está acordando. Usted sirve a su empresa con gran sabiduría. La negociación duró 4 horas. Al final, el contrato fue firmado con términos que beneficiaban a ambos lados de forma justa. Cuando los representantes árabes se levantaron para irse, Jalil se acercó a Gabriel y le puso la mano en el hombro al niño. Gabriel, yo tengo 3 hijos. Todos estudiaron en las mejores universidades de Europa. Ninguno de ellos tiene la madurez y la competencia que usted demostró aquí hoy. Su futuro es brillante. Que Alá ilumine su camino. Gabriel agradeció con humildad. Cuando los árabes salieron, la sala explotó en elogios. Los ejecutivos de la empresa que habían asistido a la negociación no podían creer lo que habían presenciado. Fernando abrazó a Gabriel con orgullo paternal. Augusto se quedó de pie, observando al niño que 6 meses atrás había ridiculizado, y sintió una mezcla de vergüenza por el pasado y gratitud por el presente. Aquella noche, Augusto invitó a Gabriel y Mariana a cenar con él y su familia en el ático. Ya no era una relación de patrón y empleados, era algo diferente. Una amistad improbable, pero genuina, nacida del enfrentamiento y madurada por el respeto mutuo. Durante la cena, Bruno no paraba de hacer preguntas a Gabriel sobre la negociación. El niño de ahora 11 años estaba fascinado. Melissa dibujaba mientras escuchaba, creando imágenes de lo que imaginaba que eran los hombres árabes y sus países distantes. Silvana conversaba animadamente con Mariana sobre el programa de becas, que se había expandido más allá de lo planeado originalmente. Ya eran 120 jóvenes beneficiados, y la lista de espera tenía más de 2.000 nombres. Fue durante aquella cena que Augusto hizo un anuncio que sorprendió a todos. Había decidido crear una fundación. No sería solo un proyecto de la empresa, sería una entidad independiente con sede propia, equipo dedicado y recursos permanentes. El objetivo sería expandir el modelo de becas por todo el país, crear programas de mentoría,
desarrollar alianzas con universidades y garantizar que jóvenes talentosos de todos los orígenes tuvieran acceso a oportunidades reales. Y Gabriel, Augusto dijo mirando al niño, me gustaría que fueras el embajador de la fundación, serías el rostro del programa. Tu historia inspiraría a otros jóvenes a creer que es posible. Gabriel se quedó en silencio por un largo momento. Mariana sujetó la mano de su hijo, dejando la decisión en sus manos. Finalmente Gabriel habló. Acepto, pero con una condición. La fundación no puede tener solo mi rostro. Necesita tener el rostro de todos los jóvenes que están conquistando sus oportunidades. No soy especial. Solo soy alguien que tuvo la suerte de tener una madre que siempre creyó en mí y acceso a una biblioteca pública. Existen miles de Gabrieles por ahí. La fundación necesita encontrarlos y darles lo que se me dio a mí. Una oportunidad de probar su valor. Augusto estuvo de acuerdo, y en aquel momento sellaron no solo un acuerdo, sino un compromiso a largo plazo con la transformación social. 2 semanas después, algo inesperado sucedió. Una periodista investigativa llamada Julia Méndez estaba investigando historias sobre cambios corporativos en México. Había oído rumores sobre transformaciones significativas en la empresa de Augusto Valente y decidió investigar. Julia era conocida por su trabajo serio y comprometido con cuestiones sociales. Había ganado premios por reportajes sobre desigualdad e injusticia. Consiguió una entrevista con Augusto bajo el pretexto de hablar sobre el programa de becas. Pero durante la conversación, ella percibió que había algo más profundo allí. Augusto no hablaba como los empresarios generalmente hablan cuando hacen proyectos sociales para mejorar la imagen. Él hablaba con convicción genuina, con emoción real. Había una historia allí. Julia lo sintió. Ella comenzó a investigar, conversó con empleados de la empresa, visitó la comunidad donde Mariana y Gabriel vivían, habló con don Joaquín en la biblioteca, con doña Concepción, con los becarios del programa, y poco a poco la historia completa emergió. La historia de un chico que confrontó a un multimillonario, la historia de transformación, justicia y coraje. Julia pidió una entrevista con Gabriel. Mariana estaba indecisa, preocupada por la exposición de su hijo. Pero Gabriel, después de pensarlo cuidadosamente, aceptó. Si la historia va a ayudar a otros jóvenes a creer que pueden cambiar sus realidades, entonces vale la pena contarla, le dijo a su madre. La entrevista duró 3 horas. Gabriel contó todo, cómo aprendió los idiomas, el día en el ático, la humillación, la decisión de grabar las conversaciones discriminatorias, el enfrentamiento, la negociación, la transformación que siguió. Mostró los certificados, explicó su metodología de estudio, habló sobre la importancia de la biblioteca pública. Julia también entrevistó a Augusto, y para sorpresa de la periodista, el empresario no intentó esconder nada. Admitió sus prejuicios, admitió la discriminación, admitió que fue confrontado y forzado a cambiar. Pero también habló sobre cómo aquel cambio forzado se transformó en cambio genuino. Cómo redescubrió valores que había perdido. Cómo un chico de 15 años le enseñó más sobre liderazgo y justicia que cualquier curso ejecutivo. El reportaje fue publicado un domingo, ocupando 8 páginas de la revista semanal más respetada del país. El título era El niño que hablaba 9 idiomas y cambió a un multimillonario. La nota traía fotos de Gabriel en la biblioteca comunitaria, de Mariana en su nuevo cargo, de Augusto visitando la comunidad, de los becarios recibiendo sus certificados. La repercusión fue inmediata y masiva. La revista se agotó en los kioscos en cuestión de horas. El sitio web colapsó con el volumen de accesos. Las redes sociales estallaron con comentarios. La historia tocó algo profundo en el país, en una época de tanta desigualdad, de tanto cinismo, de tanta desesperanza. Aquella historia ofrecía algo raro, esperanza real, prueba concreta de que la transformación era posible. Gabriel se despertó el lunes y descubrió que era famoso. Su teléfono no paraba de recibir mensajes.
periodistas pidiendo entrevistas, programas de televisión queriendo invitarlo, universidades ofreciendo becas completas, empresas queriendo contratarlo. Era abrumador. Mariana, asustada por la dimensión de la exposición, quería proteger a su hijo, pero Gabriel, con su madurez característica, manejó la situación. Aceptó solo 3 entrevistas, una para un programa de televisión educativo, otra para un podcast sobre educación y una tercera para un programa popular de domingo, porque quería que su historia llegara a los hogares más humildes, donde vivían otros jóvenes como él. En cada entrevista Gabriel repitió el mismo mensaje. No era sobre él, era sobre oportunidad. Era sobre un país que desperdiciaba talentos por prejuicio y desigualdad. Era sobre la necesidad urgente de crear puentes entre potencial y oportunidad. Y era sobre coraje, coraje de confrontar la injusticia, coraje de exigir respeto, coraje de creer que vales más que el lugar donde naciste. Las entrevistas con Augusto también fueron impactantes. Él no intentó pintarse como héroe. Admitió que fue forzado a cambiar, pero que agradecía por ello todos los días. Habló sobre cómo el éxito financiero lo había cegado a cuestiones humanas fundamentales, cómo se había convertido exactamente en el tipo de persona que despreciaba cuando era joven y pobre. La historia se extendió más allá de México. Periódicos internacionales la reprodujeron. Gabriel recibió invitaciones para hablar en conferencias sobre educación en otros países. Una universidad estadounidense le ofreció una beca completa para cursar la preparatoria allí, con todos los gastos pagados, pero Gabriel se negó. «Mi lugar es aquí», dijo en la entrevista de televisión. «Aquí es donde puedo marcar más la diferencia. Si me voy, sería solo otra historia de alguien que consiguió escapar. Yo no quiero escapar. Yo quiero cambiar. Y el cambio sucede quedándose, enfrentando, construyendo». Aquellas palabras inspiraron a miles de jóvenes. Cartas comenzaron a llegar, correos electrónicos, mensajes en redes sociales. Jóvenes de todo el país contando sus propias historias de lucha, pidiendo consejos, compartiendo sueños. Gabriel intentaba responder lo máximo que podía, pero pronto percibió que necesitaba ayuda. Fue entonces cuando surgió la idea de que el sitio web de la Fundación tuviera una sección de mentoría en línea. Los jóvenes podían registrarse y serían conectados con mentores voluntarios, profesionales exitosos, que dedicarían algunas horas al mes para orientar, aconsejar, inspirar. La respuesta fue sorprendente. Más de 5,000 profesionales se ofrecieron como mentores voluntarios en la primera semana. El programa de becas tuvo que expandirse nuevamente. Empresas de todo el país entraron en contacto queriendo crear programas similares. Augusto compartió generosamente toda la metodología, todos los procesos, todos los aprendizajes. Él había entendido que aquello no era sobre competencia o exclusividad, era sobre movimiento, sobre crear una ola de transformación. Fernando se convirtió en presidente de la fundación. Se jubiló de la empresa para dedicarse integralmente al proyecto. Decía que a sus 65 años había hecho mucho dinero, pero ahora quería marcar una diferencia real. Bajo su liderazgo, la fundación creció rápidamente, siempre manteniendo los principios fundamentales: mérito real, oportunidad justa, acompañamiento serio. 3 meses después del reportaje, Gabriel participó en un evento en la biblioteca comunitaria donde todo comenzó. Era un homenaje. Don Joaquín, con lágrimas en los ojos, entregó a Gabriel una placa. No era una placa cara o sofisticada. Era hecha de madera reciclada, con las palabras grabadas a mano: Gabriel Oliva, nuestro orgullo, nuestro ejemplo, nuestra esperanza. Había cientos de personas allí, residentes de la comunidad, becarios del programa, periodistas y Augusto con su familia. Bruno y Melissa estaban en la primera fila, aplaudiendo entusiastamente. Silvana tenía los ojos llorosos, y Augusto, el hombre que 6 meses atrás ridiculizó a aquel chico, ahora lo aplaudía de pie con respeto genuino y gratitud profunda. Gabriel habló brevemente.
Agradeció a don Joaquín por mantener aquel espacio funcionando, a pesar de todas las dificultades. Agradeció a doña Concepción por siempre creer en él. Agradeció a los vecinos que formaron una red de apoyo para su familia. Y agradeció especialmente a su madre, Mariana, que estaba llorando copiosamente en la primera fila al lado de Laura. «Mamá, tú lavaste ropa, limpiaste casas, cuidaste de hijos ajenos, trabajaste hasta la extenuación, todo para darme educación a mí y a Laura. Nunca te rendiste, nunca dejaste de creer. Todo lo que conseguí fue porque tú me diste la base, el amor, la disciplina, la esperanza. Esta placa no es mía, es tuya». Mariana subió al pequeño escenario improvisado y abrazó a su hijo. Y en aquel abrazo estaba contenida toda la trayectoria, todo el sufrimiento, toda la lucha, toda la victoria. La comunidad entera aplaudía, muchos llorando, porque veían en aquella escena la redención de todas las madres que trabajan duro para dar un futuro mejor a sus hijos. Augusto observaba de lejos y recordaba el día en que casi destruyó todo aquello, el día en que se rió de aquel chico, el día en que lo humilló, el día en que él mismo fue humillado por la verdad. Y él agradecía que Gabriel hubiera tenido el valor de confrontarlo. Agradecía haber sido forzado a ver, porque aquella confrontación lo salvó. Salvó su humanidad. Salvó su legado. Después del evento, mientras las personas conversaban y confraternizaban, Gabriel encontró un momento para quedarse solo con Augusto. Los dos se alejaron un poco, quedándose cerca de las estanterías de libros donde Gabriel había pasado tantas horas estudiando. «Señor Augusto», Gabriel dijo mirando los libros, «nunca le agradecí adecuadamente». Augusto lo miró sorprendido. «¿Agradecerme? ¿Por qué?» «Porque usted podría haberme destruido. Podría haber usado todo su poder para aplastarme. Podría haber despedido a mi madre y arruinado a mi familia. Pero no hizo eso. Usted eligió cambiar. Y esa elección cambió no solo a usted, sino a cientos de vidas. Eso merece reconocimiento». Augusto se quedó en silencio por un largo momento. Entonces le puso la mano en el hombro a Gabriel. «Chico, yo no elegí cambiar. Fui forzado a cambiar. Y esa es la verdad. Pero lo que aprendí es que a veces uno necesita ser forzado a ver lo que está ciego para percibir. Tú me diste algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Me diste una segunda oportunidad de ser un hombre decente, y por eso soy yo quien te agradece». Los dos se abrazaron, y en aquel abrazo todas las barreras que separaban a un multimillonario de un chico de barrio desaparecieron. Allí eran solo dos seres, humanos que habían aprendido algo fundamental, que la transformación es posible, que las personas pueden cambiar, que la justicia puede prevalecer, y que el coraje y la inteligencia, cuando se combinan, pueden mover montañas. Los meses siguientes trajeron más cambios. Laura, la hermana de Gabriel, consiguió aprobar el examen de admisión para enfermería en una universidad pública. Ella era una de las becarias del programa y había tenido acceso a cursos preparatorios que antes eran inaccesibles. El día del resultado la casa entera celebró. Mariana lloró de orgullo viendo a sus dos hijos construyendo futuros que ella nunca imaginó posibles. Bruno, inspirado por Gabriel, comenzó a estudiar seriamente. Sus notas mejoraron drásticamente. Él no era un genio como Gabriel, pero descubrió que cuando se aplicaba de verdad era capaz de mucho más de lo que imaginaba. Y más importante, comenzó a tratar a las personas con respeto independientemente de su origen. Melissa desarrolló interés por los idiomas y pasaba horas pidiendo a Gabriel que le enseñara palabras en diferentes lenguas. Ricardo, el socio que participó en las conversaciones discriminatorias grabadas, renunció. No fue forzado, fue su elección. Ya no podía mirarse al espejo después de que la historia salió a la luz. Se mudó a otra ciudad y, según relatos, estaba intentando reconstruir su vida lejos de los focos. La empresa de Augusto se convirtió en referencia en responsabilidad social corporativa. Otras empresas visitaban para aprender sobre el programa de becas, sobre los procesos de contratación inclusivos,
sobre cómo crear oportunidades reales para personas de todos los orígenes. Augusto daba conferencias, participaba en paneles, compartía su historia de transformación. Nunca escondió la verdad. Siempre admitió que fue confrontado, forzado a cambiar, y siempre enfatizaba que esa era la parte más importante de la historia, que el cambio genuino muchas veces comienza con una confrontación incómoda, que el crecimiento real sucede cuando somos forzados a salir de la zona de confort y a encarar verdades inconvenientes sobre nosotros mismos. Un año después de aquel día que lo cambió todo, la Fundación organizó un evento anual. Era una celebración de los becarios, una rendición de cuentas a la sociedad y una renovación de compromisos. El evento tuvo lugar en un centro de convenciones, con más de 1000 personas presentes. Gabriel, ahora con 16 años, estaba en el escenario al lado de otros 10 becarios. Cada uno contó su historia, historias de superación, de obstáculos vencidos, de sueños realizados. Había la niña que quería ser médica y ahora estaba en el primer año de medicina. El joven que soñaba con ser ingeniero y había conseguido prácticas en una multinacional. La joven que quería ser profesora y estaba dando clases voluntarias en su propia comunidad. Cuando fue el turno de Gabriel de hablar, el silencio en el auditorio fue absoluto. Él no habló sobre sí mismo, habló sobre todos ellos, sobre lo que aquellos jóvenes representaban, sobre cómo cada historia allí era prueba de que el talento existe en todos los lugares, esperando solo por una oportunidad. Entonces hizo algo inesperado. Llamó a Augusto al escenario. El empresario subió, claramente sorprendido. Gabriel tomó el micrófono y habló. Este hombre me humilló, me ridiculizó. Dudó de mí basado solo en mi origen, y yo podría haberlo odiado por eso. Podría haber usado el poder que tenía para destruirlo. Pero aprendí algo importante. El odio no construye nada. La venganza no cambia nada. Lo que construye y cambia es la justicia combinada con la compasión. Y hoy, un año después, este hombre se ha convertido en el mayor defensor de jóvenes como yo. Él probó que las personas pueden cambiar. Y eso es más poderoso que cualquier venganza podría ser. El auditorio estalló en aplausos. Augusto, con lágrimas en los ojos, abrazó a Gabriel. Y en aquel abrazo, ante 1000 personas, se selló la transformación completa de un hombre que casi perdió su humanidad, pero que tuvo la suerte de encontrar a alguien lo suficientemente valiente para mostrarle el camino de vuelta. Mariana asistía desde la platea, al lado de Laura, de Silvana, de los niños. Doña Concepción estaba allí, don Joaquín también. Fernando aplaudía de pie, y todos ellos sabían que estaban presenciando algo raro. Estaban viendo una prueba real de que la transformación es posible. Cuando el evento terminó y las luces se encendieron, las personas no se fueron inmediatamente. Se quedaron conversando, intercambiando contactos, creando redes. Becarios conversaban con empresarios. Residentes de la comunidad conversaban con ejecutivos. Las barreras se disolvían, los puentes se construían. Gabriel encontró un rincón tranquilo y observó todo aquello. Pensó en la trayectoria. Pensó en el chico de 14 años que entró en aquel lujoso ático con miedo, pero se negó a ser invisible. Pensó en todos los días estudiando solo en la biblioteca. Pensó en su madre trabajando hasta la extenuación. Pensó en el enfrentamiento. Pensó en la transformación, y él entendió algo fundamental. Él no había cambiado el mundo, no había resuelto la desigualdad, no había acabado con el prejuicio, pero había probado que una persona, incluso sin poder o privilegio, puede marcar la diferencia cuando combina preparación con coraje. Puede enfrentar gigantes cuando tiene evidencias y principios. Puede transformar la humillación en justicia cuando se niega a aceptar que el origen determina el destino. Mariana se acercó a su hijo y se quedó a su lado, observando la misma escena. ¿Estás orgullosa, mamá? Gabriel preguntó. Mariana lo abrazó. Siempre estuve orgullosa de ti, mi hijo, desde el día en que naciste, y estaré orgullosa para siempre.
no por lo que conquistaste, aunque eso sea extraordinario, sino por quién eres, por nunca haber perdido tu bondad, tu humildad, tu compasión. Podrías haberte vuelto amargado con todo lo que enfrentamos, pero elegiste ser mejor, y eso vale más que todos los idiomas del mundo. Gabriel sonrió, una sonrisa verdadera, tranquila, de quien sabe que hizo lo correcto, y entonces miró hacia el futuro. Sabía que tendría desafíos, sabía que el mundo aún era desigual, aún era injusto, aún era duro con quien venía de abajo, pero también sabía que él había probado algo importante, que era posible, que valía la pena luchar, que la preparación, el coraje y la integridad podían abrir caminos donde antes solo había muros. Augusto se acercó a ellos y se quedó al lado de Mariana. Los tres se quedaron allí, observando aquel salón lleno de esperanza y posibilidad. El multimillonario que casi perdió todo, la madre que nunca se rindió, y el chico que hablaba 9 idiomas y cambió no solo una empresa, sino vidas. Juntos, ellos eran prueba viva de que cuando el talento encuentra la oportunidad, cuando el coraje encuentra la justicia, cuando la confrontación se transforma en transformación, lo imposible deja de existir. Y el mundo, al conocer esta historia, aprendió que los gigantes pueden ser derribados no por la fuerza, sino por la inteligencia, por la preparación y por la negativa absoluta de aceptar que tu valor sea determinado por donde naciste. Lo que comenzó como humillación terminó como transformación. Lo que comenzó como opresión terminó como justicia, y lo que podría haber terminado en destrucción terminó en esperanza. Gabriel miró a su madre y a Augusto y entendió que aquello no era un final, era solo el comienzo de algo mucho mayor. Era el comienzo de una vida dedicada a crear puentes donde antes solo había abismos, a crear oportunidades donde antes solo había barreras, a probar todos los días que el origen no es el destino. Y con esa convicción, él seguiría adelante, un paso a la vez, un idioma a la vez, una vida transformada a la vez, porque Gabriel Oliva, el niño que hablaba 9 idiomas y enfrentó a un multimillonario con nada más que inteligencia y coraje, había aprendido la lección más importante de todas. La justicia no es algo que recibes, es algo que conquistas, y cuando la conquistas para ti, tienes la obligación de ayudar a otros a conquistarla también. Y fue exactamente eso lo que él hizo por el resto de su vida. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Gabriel, Mariana y Augusto haya tocado profundamente su corazón. Si usted se emocionó con esta jornada de transformación, coraje y justicia, deje su me gusta, suscríbase al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más le marcó de esta historia. ¿Qué momento le hizo reflexionar sobre sus propias actitudes? ¿Qué personaje le inspiró más? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos hacen creer que la transformación siempre es posible. Lo esperamos en el próximo episodio, con otra historia que conmoverá sus emociones y le hará creer en el poder del coraje y la dignidad humana.